Clara Soler cerró el libro de contabilidad correspondiente al último trimestre fiscal y lo alineó con los otros volúmenes en el estante de su oficina. Eran las 7:30 de la tarde de un viernes de octubre en Valencia. La mayoría de los empleados de Logística Soler, la empresa familiar, ya se habían marchado. Solo quedaba ella y la luz de su lámpara de escritorio, que proyectaba una isla de orden en la penumbra creciente. A sus 32 años, Clara era la directora financiera de la compañía, un puesto que ocupaba formalmente desde hacía 6 años, pero cuyas responsabilidades había asumido de manera gradual desde que terminó sus estudios de Administración y Dirección de Empresas con el mejor expediente de su promoción. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su madre, Isabel. «Cariño, no te olvides de la cena de mañana. Tu padre quiere hablar de los preparativos del viaje. Un beso». Clara respondió con un escueto: «Entendido. Allí estaré». Sabía perfectamente de qué se trataba. En 3 semanas, sus padres, Julián e Isabel, celebrarían su 40º aniversario de boda. Para conmemorarlo, Julián había organizado un viaje familiar de 10 días a Tenerife. Sería la primera vez en más de una década que la familia al completo se tomaría unas vacaciones juntos. La perspectiva generaba en Clara una expectación contenida, una esperanza cautelosa de que, por una vez, las dinámicas habituales se relajarían. La familia Soler constaba de 4 miembros. Julián, el patriarca, un hombre de 65 años que había levantado la empresa desde cero, partiendo de un único camión. Era un hombre pragmático, de pocas palabras, cuyo afecto se manifestaba en la provisión material. Isabel, su esposa, 2 años menor, era el centro emocional de la familia, una mujer de apariencia cálida, pero con una voluntad férrea para mantener el equilibrio familiar tal y como ella lo concebía. Y luego estaban los hijos, Clara y Mateo. Mateo, de 28 años, era el hijo menor. A diferencia de Clara, nunca había mostrado interés por el negocio familiar. Había estudiado Bellas Artes, intentado ser pintor, luego fotógrafo, y, más recientemente, se había embarcado en un proyecto para crear una galería de arte conceptual. Cada uno de estos proyectos había sido financiado generosamente por sus padres, quienes veían en su hijo un talento artístico que, según ellos, el mundo aún no estaba preparado para reconocer. Mateo era carismático, sociable y poseía una habilidad innata para conseguir lo que quería, especialmente de su madre. Clara, por otro lado, era la antítesis de su hermano, metódica, reservada y con una capacidad de trabajo que rozaba la obsesión. Desde niña, había entendido que su papel en la familia era el de la responsabilidad. Mientras Mateo acumulaba anécdotas de viajes y experiencias bohemias, Clara acumulaba horas extra en la oficina, optimizando rutas de transporte, negociando con proveedores y asegurando la estabilidad financiera que permitía, entre otras cosas, las incursiones artísticas de su hermano. Sus padres a menudo elogiaban su dedicación. «No sé qué haríamos sin ti, Clara», decía su padre con una palmada en el hombro. «Eres el pilar de esta empresa». Su madre solía añadir: «Es que Clara es tan madura, tan sensata. Mateo es más un espíritu libre, necesita más apoyo». Clara nunca cuestionó esta distribución de roles. Era simplemente el orden natural de las cosas en su universo. La cena del sábado se celebró en la casa de sus padres, un chalet en la urbanización de Alfinach. Como de costumbre, la conversación giró en torno a Mateo. Acababa de regresar de un viaje de inspiración a Berlín y describía con entusiasmo sus planes para la galería. Necesitaba una inversión inicial considerable para alquilar un local en el barrio de Ruzafa y acondicionarlo. «Es una oportunidad única, papá», explicaba Mateo, gesticulando con una copa de vino en la mano. «He hecho unos contactos increíbles. Esto va a poner a Valencia en el mapa del arte contemporáneo».
Julián escuchaba con el ceño fruncido, una mezcla de escepticismo y orgullo paterno. El arte no paga facturas, hijo. Pero es una inversión en cultura, Julián, intervino Isabel, colocando una mano sobre el brazo de su marido. Además, el chico tiene visión. Hay que apoyar el talento. Miró a Clara, buscando su complicidad. ¿Verdad, Clara? ¿Que es una buena idea? Clara asintió lentamente. El plan de negocio parece incompleto, dijo con su habitual tono neutro. Los costes proyectados son optimistas y no hay un análisis de mercado sólido que respalde las previsiones de ingresos. Mateo suspiró con dramatismo. Clara, no todo en la vida son hojas de cálculo. Se trata de pasión, de crear algo nuevo. La pasión no cubre los gastos operativos, replicó ella, sin alzar la voz. Bueno, ya veremos los números con más calma, zanjó Julián, cambiando de tema. Hablemos del viaje. Los billetes están comprados, el hotel reservado, un resort de 5 estrellas en Costa Adeje, con todo incluido. Nos lo merecemos. La cara de Isabel se iluminó. Va a ser maravilloso. 40 años. ¿Quién lo diría? Y lo mejor es que estaremos los 4 juntos, por fin. Durante el resto de la cena, detallaron el itinerario. Excursiones al Teide, paseos en barco para ver cetáceos, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Clara se permitió sentir una punzada de emoción. Se imaginó a sí misma lejos de la oficina, sin la presión constante de las cifras y las responsabilidades, simplemente disfrutando del sol y del mar con su familia. Compró un par de vestidos de verano y un bañador nuevo, gestos inusuales para su pragmatismo habitual. Una semana antes de la fecha de partida, el lunes por la mañana, Julián convocó a Clara a su despacho. Su expresión era grave. Ha surgido un problema, Clara. Un problema serio. Le explicó que uno de sus clientes más importantes, una multinacional alemana de componentes de automoción, había adelantado un envío masivo desde el puerto de Hamburgo. La mercancía, valorada en varios millones de euros, debía pasar por un complejo proceso de aduanas y ser redistribuida a varias plantas en España y Portugal bajo un estricto calendario. Además, coincidía con una inspección sorpresa de la agencia tributaria, algo rutinario, pero que requería una preparación documental exhaustiva. He hablado con el resto del equipo, continuó Julián, frotándose la sien. Nadie tiene el conocimiento global de los procedimientos y las cuentas como tú. Si hay un solo error en la documentación aduanera o en los informes para Hacienda, las penalizaciones pueden ser desastrosas. Podríamos perder el cliente. Clara sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y el viaje? Julián la miró con una expresión de profundo pesar. Lo sé, hija. Lo sé. Tu madre está destrozada. Pero no veo otra solución. Alguien de máxima confianza tiene que quedarse al frente. Y esa persona eres tú. Eres la única capaz de manejar esto. Esa noche, en casa, Isabel la abrazó con los ojos llorosos. Cariño, lo siento tanto. Julián ha intentado por todos los medios buscar una alternativa, pero es imposible. Es tu responsabilidad. La empresa te necesita. Mateo, por su parte, le dio unas palmaditas en la espalda. Vaya faena, hermanita. Pero bueno, piénsalo por el lado bueno. Te libras de aguantar a nuestros padres 10 días seguidos. Te traeremos un imán para la nevera. Clara no dijo nada. Una pesada sensación de inevitabilidad se instaló en su pecho. Era su deber. Siempre lo había sido. Canceló sus planes. Guardó los vestidos de verano en el fondo del armario y, a la mañana siguiente, se sumergió en el trabajo. La familia partió hacia Tenerife el sábado. Clara los despidió en el aeropuerto, forzando una sonrisa y deseándoles buen viaje. Se sintió extrañamente vacía mientras los veía desaparecer por el control de seguridad. Un grupo familiar compacto del que ella, una vez más, había sido excluida por necesidad.
Los siguientes días fueron intensos. Clara trabajó 14 horas diarias, coordinando con los agentes de aduanas, revisando cada línea de los documentos de importación y preparando meticulosamente los dosieres para la inspección fiscal. Se comunicaba con su padre por teléfono a diario. Julián le preguntaba por el estado de la situación, le daba instrucciones y terminaba cada llamada con un «Gracias, hija, eres nuestra salvación». Las llamadas eran breves, eficientes. Al fondo, a veces, oía las risas de su madre y de Mateo, el sonido de las olas o música de un bar de piscina. El miércoles por la tarde ocurrió algo inesperado. El agente de aduanas la llamó para informarle de que el contenedor principal había sido liberado mucho antes de lo previsto. Un problema burocrático en el puerto de origen había resultado ser un error administrativo que se solucionó con una simple llamada. Al mismo tiempo, recibió un correo electrónico de la agencia tributaria posponiendo la inspección un mes debido a una reorganización interna. De repente, a media tarde de un miércoles, la crisis que había requerido su presencia indispensable se había evaporado. Clara se quedó sentada en su despacho, en silencio. La tensión de los últimos días la abandonó, dejando tras de sí un extraño vacío. Podría haber ido a ese viaje. Si la inspección se hubiera pospuesto desde el principio, o si el error aduanero se hubiera detectado antes, ella estaría ahora en Tenerife. Sintió una punzada de frustración, pero la desechó rápidamente. Eran circunstancias imprevistas. Nadie podía saberlo. Decidió tomarse el resto de la tarde libre. Salió de la oficina y paseó sin rumbo por el centro de la ciudad. Se sentía desconectada, como una pieza que ya no encajaba en ningún puzzle. Por inercia, sacó el móvil y abrió una red social, algo que rara vez hacía. El algoritmo le mostró una publicación reciente de Mateo. La foto la dejó sin aliento. No era una imagen familiar en la playa. Era una foto de su padre, Julián, y de Mateo, a bordo de un yate de lujo. Ambos sonreían a la cámara, con copas de champán en la mano. Detrás de ellos, el sol se ponía sobre el mar. Pero no estaban solos. A su lado, con un brazo sobre el hombro de Julián, estaba Ricardo Vargas. Ricardo Vargas era el propietario de V-Logistics, la competencia más directa y agresiva de logística Soler. Un hombre con fama de tiburón en los negocios, conocido por sus métodos poco ortodoxos y por haber arrebatado a Logística Soler 2 contratos importantes en el último año. Julián lo detestaba públicamente. Lo había llamado pirata y sinvergüenza en más de una reunión. Y ahora estaba allí, en un yate, celebrando con su padre y su hermano. El pie de foto de Mateo era arrogante y críptico, cerrando tratos y abriendo nuevos horizontes. El futuro es para los valientes. Clara se quedó mirando la pantalla, inmóvil, en medio de la acera. El ruido de la ciudad se desvaneció. La sangre le zumbaba en los oídos. La crisis del envío alemán. La inspección de Hacienda. La necesidad indispensable de su presencia en Valencia. Todo era una mentira. Una elaborada farsa diseñada para mantenerla alejada, para excluirla de algo que no querían que viera. No se trataba de un viaje de aniversario. Se trataba de un viaje de negocios. Un negocio con su mayor competidor. Un negocio del que ella, la directora financiera, no sabía absolutamente nada. El sentimiento que la invadió no fue de tristeza, sino de una fría y lúcida rabia. Era como si un velo se hubiera rasgado, revelando un paisaje que siempre había estado ahí, pero que se había negado a ver. Cada sacrificio, cada hora extra, cada plan cancelado. Todo adquirió un nuevo y amargo significado. No era la responsable, era la guardiana prescindible, la que mantenía el fuerte mientras los verdaderos estrategas movían sus piezas en otro tablero. Regresó a la oficina. La sensación de vacío había sido reemplazada por una determinación helada. Si había un tablero de juego secreto, ella iba a encontrarlo. Se sentó frente a su ordenador,
pero esta vez no abrió los libros de contabilidad oficiales. Accedió al servidor principal de la empresa. Como administradora, tenía acceso a todos los rincones del sistema, incluidas carpetas y archivos protegidos a los que, por deferencia a su padre, nunca había entrado. Empezó a buscar cualquier cosa relacionada con Ricardo Vargas o V-Logistics. No encontró nada. Luego buscó por las fechas del viaje. Tampoco hubo resultados. Era como si cualquier rastro hubiera sido borrado. Pero Clara conocía los sistemas mejor que nadie. Sabía que los archivos borrados dejaban un rastro, una sombra digital. Inició un software de recuperación de datos en una partición del servidor que rara vez se usaba para el trabajo diario. Una especie de limbo digital. Mientras el programa trabajaba, su mente reconstruía los hechos. La insistencia de su padre en que solo ella podía manejar la situación. La conveniente coincidencia de dos crisis simultáneas. La rápida resolución de ambas. La foto. Todo encajaba con una precisión aterradora. Habían subestimado su inteligencia, o más bien, habían contado con su lealtad ciega, con que nunca cuestionaría la narrativa que le habían presentado. El programa de recuperación emitió un pitido. Había encontrado varios archivos encriptados. Clara probó varias contraseñas. El nombre de la empresa, fechas de aniversario, el nombre de su madre. Ninguna funcionó. Entonces, recordó algo que su padre decía a menudo en broma. El único en quien confío de verdad es en el que nunca me pide nada a cambio. Probó con su propio nombre. Clara. El archivo se desencriptó. Lo que vio en la pantalla la hizo sentir un vértigo físico. No era un solo archivo, sino una carpeta entera que contenía una contabilidad paralela. Un conjunto de libros de cuentas meticulosamente ocultos que registraban operaciones que nunca aparecían en los informes oficiales. Durante años, una parte de los ingresos de Logística Soler había sido desviada sistemáticamente a una sociedad instrumental con sede en Panamá llamada Horizontes Globales S.A. El nombre le resultó familiar. Abriendo nuevos horizontes, había escrito Mateo en su publicación. Clara empezó a cruzar datos. Envíos que en los libros oficiales figuraban con un valor declarado bajo, en la contabilidad B aparecían con su valor real, y la diferencia se transfería a la cuenta de Horizontes Globales. Clientes que pagaban supuestos servicios de consultoría a esta sociedad panameña. Y los beneficiarios de esa cuenta eran dos, Julián Soler y Mateo Soler. El alcance del fraude era abrumador. Durante al menos 8 años, su padre y su hermano habían estado operando un negocio en la sombra, utilizando la estructura y la reputación de Logística Soler como fachada. Su trabajo, su meticulosidad, su honestidad. Todo había servido de coartada perfecta. Ella era el rostro de la legitimidad, la garantía de que todo estaba en orden, mientras ellos saqueaban la empresa por la puerta de atrás. Los proyectos fallidos de Mateo, su estilo de vida, los coches de lujo, los viajes, no se financiaban con la generosidad de sus padres, sino con dinero defraudado, dinero que debería haber estado en las arcas de la empresa que ella se desvivía por proteger. Y luego encontró la conexión con Vargas. Una serie de correos electrónicos intercambiados entre su padre y el dueño de V-Logistics. Estaban planeando una fusión. O, más bien, una absorción. V-Logistics iba a comprar una participación mayoritaria en Logística Soler. El viaje a Tenerife era para cerrar los últimos detalles del acuerdo. Un acuerdo que, según los correos, valoraba la empresa muy por debajo de su valor real, basándose en los libros de cuentas oficiales que Clara gestionaba. La diferencia, una suma multimillonaria, sería transferida directamente a Horizontes Globales S.A., como parte del trato. Julián y Mateo planeaban vender la empresa familiar a su mayor rival, vaciarla y dejar a Clara con una compañía devaluada y controlada por un tercero, mientras ellos desaparecían con el botín.
Clara se reclinó en su silla, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la oficina. El nivel de traición era tan profundo, tan calculado, que superaba su capacidad de comprensión. No era solo que la hubieran excluido de unas vacaciones, la habían utilizado como una herramienta durante años, y ahora planeaban desecharla una vez que ya no fuera útil. Su teléfono sonó. Era su tío Javier, el hermano mayor de su padre. Javier había sido cofundador de la empresa, pero se había retirado hacía 10 años tras una fuerte discusión con Julián sobre la dirección ética del negocio. Conservaba una participación minoritaria del 20% y siempre había mantenido una relación cordial pero distante con su hermano, y una relación afectuosa con Clara, a quien veía como su sucesora natural. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Javier. Su voz sonaba preocupada. «He visto una foto en internet de tu hermano con Vargas. No me gusta nada». Clara respiró hondo, tratando de que su voz sonara firme. «Tío, necesito verte. Ahora mismo. Hay algo que tienes que ver». Media hora después, Javier estaba en su oficina, mirando la pantalla del ordenador con una expresión sombría. Clara le explicó todo lo que había descubierto, de forma concisa y objetiva, como si estuviera presentando un informe de auditoría. Cuando terminó, Javier se quedó en silencio durante un largo minuto, con la mandíbula apretada. «Siempre supe que tu padre tenía una vena imprudente», dijo finalmente, con voz grave. «Por eso me marché. No quería ser parte de sus atajos, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Esto no es un atajo, es un delito. Y utilizarte a ti de esta manera...». No terminó la frase. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Quieren vender la empresa que levantamos juntos a ese buitre de Vargas», continuó, más para sí mismo que para Clara. «Y dejarte a ti con las migajas. No, no mientras yo tenga algo que decir». Se volvió hacia Clara. Sus ojos, normalmente amables, ahora brillaban con una dura resolución. «¿Qué quieres hacer, Clara?». Clara lo miró fijamente. La duda y el dolor habían sido reemplazados por una claridad absoluta. «Quiero salvar la empresa. Mi empresa, la parte legítima de ella. Y quiero que respondan por lo que han hecho. Eso implica enfrentarte a tu padre y a tu hermano», advirtió Javier. «Ya no son mi padre y mi hermano», respondió Clara con una frialdad que se sorprendió a sí misma. «Son socios en un plan para estafarme, y voy a detenerlos». Durante los siguientes 4 días, Clara y Javier trabajaron sin descanso. Con la ayuda de un abogado especializado en derecho mercantil y penal económico, amigo de confianza de Javier, trazaron un plan de acción. Clara imprimió cada correo electrónico, cada extracto bancario de la cuenta en Panamá, cada hoja de cálculo de la contabilidad paralela. Crearon un dossier completo que documentaba el fraude de manera irrefutable. El abogado les explicó las opciones. Podían ir directamente a la fiscalía, lo que probablemente llevaría a la quiebra de la empresa y a penas de cárcel para Julián y Mateo. O podían usar la información para forzar una reestructuración interna. «Si vamos por la vía penal, el escándalo destruirá la reputación de Logística Soler», explicó el letrado. «Los clientes huirán, los bancos cerrarán el crédito. Perderéis todo. La otra opción es una confrontación directa. Usar estas pruebas como palanca para tomar el control total de la compañía, obligándolos a ceder sus participaciones a cambio de vuestro silencio. Sería una ejecución limpia, sin escándalos públicos». Clara optó por la segunda vía, no por lealtad a su familia, sino por lealtad a la empresa, a sus empleados y al legado de trabajo honesto que ella misma había construido. La familia Soler regresó de Tenerife el domingo por la noche, bronceados y relajados. Clara los recibió en casa con una calma gélida que los desconcertó. «¿Qué tal el trabajo? ¿Todo solucionado?».
preguntó Julián, dejando su maleta en la entrada. Todo solucionado, respondió Clara. Mañana a las 9 he convocado una junta extraordinaria del Consejo de Administración. Es imperativo que estéis presentes. Tú, como presidente. Y Mateo, como interesado. Su tono de voz, desprovisto de toda emoción, los alertó. Isabel la miró con recelo. ¿Pasa algo, Clara? Pareces enfadada. Mañana lo sabréis, fue su única respuesta. A la mañana siguiente, la sala de juntas de Logística Soler estaba cargada de una tensión palpable. Julián se sentó en la cabecera de la mesa, con Mateo a su lado, visiblemente nervioso. Isabel había insistido en estar presente, para apoyar a su familia. En el otro lado de la mesa se sentaron Clara, su tío Javier y el abogado, el señor Garrido. Clara comenzó la reunión sin preámbulos. He convocado esta junta para informar al Consejo de un descubrimiento que afecta a la viabilidad y al futuro de esta compañía. Con una voz monótona y precisa, fue desgranando sus hallazgos. Proyectó en la pantalla la foto del yate. Luego, los correos electrónicos con Vargas. Después, los extractos de la cuenta de Horizontes Globales S.A. Y, finalmente, una comparativa entre la contabilidad oficial y la contabilidad B. Con cada nueva prueba, el rostro de Julián pasaba de la arrogancia a la incredulidad y, finalmente, al pánico. Mateo se hundió en su silla, pálido como el papel. Isabel miraba de su marido a su hijo, sin comprender del todo la magnitud de los datos técnicos, pero entendiendo perfectamente la acusación que flotaba en el aire. Durante 8 años, concluyó Clara, el presidente y su hijo han desviado sistemáticamente fondos de esta empresa a una cuenta privada en un paraíso fiscal. Han falsificado las cuentas para ocultar estos hechos. Y, finalmente, han negociado la venta de la compañía a un competidor a un precio fraudulento, con la intención de apropiarse de la diferencia. Todo ello, utilizando mi trabajo y mi reputación como tapadera. Hubo un silencio sepulcral. Julián intentó farfullar una negativa, pero las pruebas eran abrumadoras. Esto es un malentendido, dijo débilmente. No hay ningún malentendido. Intervino el abogado, el señor Garrido, con voz firme. Lo que tenemos aquí es un presunto delito de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Delitos que conllevan penas de prisión de varios años. Tenemos pruebas suficientes para presentar una querella criminal esta misma tarde. Isabel soltó un grito ahogado. No podéis hacerle esto a vuestro padre, a vuestro hermano. Somos una familia. Una familia no se traiciona de esta manera, replicó Javier con dureza. Clara miró a su padre directamente a los ojos. Tú mismo lo dijiste. La empresa es lo primero. Y ahora mismo, tú y Mateo, sois un riesgo inasumible para esta empresa. El señor Garrido colocó una carpeta sobre la mesa. Sin embargo, mi clienta, la señorita Soler, en un acto de generosidad que ustedes no merecen, está dispuesta a ofrecerles una alternativa para evitar el escándalo y la cárcel. Abrió la carpeta. Contenía un acuerdo de transmisión de acciones. Usted, Julián Soler, cederá la totalidad de su 60% de participación en Logística Soler a doña Clara Soler. Y usted, Mateo Soler, firmará un documento reconociendo una deuda con la empresa por el total de los fondos desviados a su nombre, que ascienden a 1,2 millones de euros, deuda que será garantizada con cualquier bien presente o futuro a su nombre. A cambio, mi clienta y mi otro representado, don Javier Soler, se comprometen a no iniciar acciones penales. Tienen 1 hora para firmar. Después de esa hora, presentaré la querella en el juzgado de guardia. Julián miró a su hija, con los ojos inyectados en sangre. Nos estás echando,
De nuestra propia empresa. Os estáis echando vosotros mismos, corrigió Clara. Yo solo estoy limpiando. La hora siguiente fue una tortura de susurros, acusaciones y lágrimas por parte de Isabel. Mateo, completamente quebrado, solo repetía que él no sabía nada, que solo seguía las instrucciones de su padre. Julián, finalmente, comprendió que no tenía salida. Derrotado, tomó el bolígrafo y firmó los documentos. Mateo lo imitó, con la mano temblorosa. Cuando terminaron, Clara se levantó. A partir de este momento, ya no sois bienvenidos en estas instalaciones. Recogeréis vuestros efectos personales bajo la supervisión de seguridad. Isabel se abalanzó sobre ella. ¿Cómo has podido? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres una desagradecida, una víbora. Clara la miró sin expresión. Tú misma lo dijiste, mamá. Era mi responsabilidad. Y la he cumplido. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas sin mirar atrás. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y, a la vez, los más liberadores de la vida de Clara. Con el 80% de las acciones en su poder, su 20% original más el 60% de su padre, y el apoyo incondicional de su tío Javier, asumió la presidencia de Logística Soler. La primera tarea fue cancelar el acuerdo con Ricardo Vargas. La llamada fue breve y satisfactoria. Luego vino la limpieza interna. Tuvo que despedir a 2 directivos cómplices de su padre. Reestructuró el departamento financiero para implementar un sistema de control y transparencia a prueba de fraudes. Se reunió con los clientes más importantes para asegurarles la continuidad y la integridad de la empresa. Trabajó más duro que nunca, pero esta vez, el trabajo tenía un propósito que era enteramente suyo. Sus padres y su hermano desaparecieron de su vida. Se mudaron del chalet de Alfinach a un piso alquilado. Julián cayó en una profunda depresión. Isabel la llamaba de vez en cuando, alternando entre súplicas y maldiciones. Clara nunca respondía. Mateo, según supo por terceros, se había marchado a Sudamérica, tratando de escapar de una deuda que sabía que nunca podría pagar. Un año después del viaje a Tenerife, Clara estaba en su despacho, el mismo despacho desde el que había descubierto la traición. Sobre su mesa reposaba el informe anual de la empresa. Los beneficios habían aumentado un 15%. La cartera de clientes se había consolidado. Logística Soler era más fuerte y más sana que nunca. Miró por la ventana el puerto de Valencia, los barcos entrando y saliendo, el incesante movimiento de la logística que era su mundo. No sentía alegría ni triunfo. Sentía una calma profunda, la serena satisfacción de haber puesto las cosas en su sitio. Había perdido una familia, pero había ganado el control de su propia vida. Por primera vez, no era la hija responsable, la hermana sacrificada o la empleada indispensable. Era simplemente Clara Soler, la dueña de su destino. Y ese, se dio cuenta, era el único título que importaba.